Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros el diputado provincial Federico Angelini de Cambiemos, pero además es el cabeza de lista para las elecciones nacionales, las próximas del 11 de agosto, como candidato a diputado nacional. Diputado Angelini, bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, hay varios temas para hablar. Siempre hay varios temas. Sí, pero en este momento falta muy poco tiempo para las elecciones nacionales. Por ahí nosotros, con la vorágine de lo que pasó en el ámbito provincial, la gente pierde en escena que estamos ante una contienda de las PASO el 11 de agosto y en tu caso especial como cabeza de lista de diputados nacionales. Porque sos el blanco o el representante de la lista oficialista de Mauricio Macri. Sí. ¿Cómo en la recorrida que te veo por todos lados de la provincia, cómo lo estás llevando y qué recibís? ¿Qué recibís de la gente? Primero, es un honor y una enorme responsabilidad encabezar la lista que lleva al presidente Macri como cabeza de lista, ¿no? Así que para mí es un orgullo y cuando me dieron la oportunidad de encabezar la lista no hubo más que alegría y saber que se venía una etapa difícil pero muy linda en mi carrera política. También pedirles a todos que el 11 de agosto vayan a votar. El 11 de agosto, que son las primarias, las PASO, hay que ir a votar. No hay que dejarse estar, porque lo que se juega de acá en adelante es el futuro de la Argentina. Bueno, pero ahí tengo una pregunta, porque lo primero que uno dice en las PASO, en el Cambiemos, que ahora ha cambiado de nombre, Macri y Pichetto no compiten contra nadie, el justicialismo Fernández tampoco, Labaña Urtubey tampoco, y eso a veces hace que mucha gente se voy en octubre. ¿Por qué razón esto puede pasar? Porque en sí no hay una contienda directa con alguien dentro del propio espacio. Porque hay que ir a votar porque se empieza a definir el futuro de la Argentina. Y probablemente las elecciones PASO sean un anticipo muy fuerte de las elecciones generales. Entonces, si no se va a votar, lamentablemente no va a verse reflejado la realidad política de la Argentina. Entonces, es muy importante que la gente el 11 de agosto vaya a votar. Yo sé que algunas veces da fiaca, que algunas veces dicen no, pero no hay internas, ¿para qué? Bueno, lamentablemente hay una ley que establece que tiene que haber elecciones PASO obligatorias. Hay que ir a votar y les pedimos realmente a todos aquellos que quieran que la Argentina siga adelante, siga por el camino del desarrollo, de la integración al mundo, que la Argentina siga por el camino de que no haya una persona que te grite, que te rete todo el tiempo, que mientras estás viendo la novela te haga una cadena nacional. Bueno, hay que ir a votar. Vos planteás justamente esto de la Argentina con el mundo. Naturalmente que este acuerdo, que no ha sido sencillo, después de tanto tiempo Unión Europea y Mercosur, potencia la candidatura, o por lo menos aparece como eje de discusión cuando hace una semana atrás no estaba. Es que la verdad es que lo que se está planteando en la Argentina es si la Argentina sigue camino hacia el desarrollo o retrocede al pasado, ese pasado que nos hacía encontrar con una Argentina teniendo relaciones comerciales con Venezuela de Chávez y Maduro, una Argentina que hacía pactos de impunidad con Irán, tratando de tapar te diría que la mayor catástrofe o el mayor ataque terrorista que tuvo nuestro país, o venderle cabras a Angola, o productos de la saladita. ¿Vos te acordás cómo fue cuando fuimos los argentinos encabezando la presidenta Kirchner a Angola? Sí, que Moreno llevaba productos de la saladita, productos que venían importados de China, nosotros los llevábamos a Angola. O sea, no hubo una etapa más nefasta de la integración al mundo de la Argentina como el momento que Cristina Kirchner fue presidente. Vos tenés, pero como contracara, el tema de la cuestión económica, el tema de la inflación. Inclusive en la provincia de Santa Fe hubo una caída pronunciada. Hace 2 años estábamos hablando de otro contexto, era todo amarillo. Y estamos en otro momento político me refiero. El hecho de incorporar a Pichetto a la fórmula, eso, digamos, le dio aire, vida, le oxigenó el tema de Cambiemos, ¿o no? ¿Cómo lo ves? La situación económica
es difícil. Claramente nosotros nos hubiera gustado a esta altura del año estar mucho mejor, pero también hubo una decisión del presidente Macri de no hacer medidas cortoplacistas, de medidas que tengan algún efecto electoral, sino de solucionar los problemas de la Argentina de base, de empezar a generar la estructura para tener un país serio, como hicieron los países que hoy les está yendo bien. Cuando el presidente Macri asumió en el 2015, nosotros no teníamos estadísticas, le mentíamos a la sociedad. ¿Te acordás que decíamos que se podía comer una familia comía por 6 pesos o que teníamos menos pobreza que Alemania? ¿Te acordás de eso? Eso queda a la vuelta de la esquina. No teníamos energía, no teníamos reservas en el Banco Central, teníamos más de 30% de pobreza, teníamos un problema de que la Argentina hacía 5 años que no crecía, 5 años que no teníamos una actividad económica positiva. Entonces, claramente nosotros tuvimos que hacer lo que debimos hacer y no lo que queríamos hacer. Y estamos seguros que ahora en este segundo mandato del presidente Macri vamos a hacer lo que nos hubiera gustado hacer en este primer mandato, pero que no lo pudimos hacer porque la Argentina no tenía la base necesaria para ese país que ahora se integra al mundo, que el mundo empieza a confiar de nuevo en la Argentina, en un país que crece la economía no porque prende la maquinita de hacer billetes o de que inyecta dinero al mercado de forma ficticia, sino porque llegan inversiones y porque hay más productos de Argentina que se exportan y entran divisas de manera genuina. Eso es la Argentina que nosotros queremos. Ese es el modelo que países que hace 15, 20 años hicieron lo que nosotros hicimos ahora, hoy les está yendo bien. Federico, más allá de que es una interna, pero vos te vas a enfrentar mano a mano con Marcos Clery, la lista del justicialismo. Insisto que en las PASO no, porque no, eso se da en la general. Y por otro lado, Enrique Esteves Boero. Hay otros candidatos, 26 en Santa Fe, pero básicamente en Santa Fe todo hace suponer que viene por allí y una lógica polarización. ¿Por qué la gente tiene que votarte a vos y no a Clery o a Enrique Esteves Boero? Nosotros tenemos bien en claro que acá lo que se está definiendo no es una banca de diputados nacional más. Acá lo que se está definiendo, como dije antes, es el futuro del país. Y el futuro del país lo encabeza el presidente Mauricio Macri. Nosotros estamos apostando a que el presidente Macri renueve en octubre y tenga la oportunidad de hacer, como te decía antes, lo que vino a hacer en estos primeros 4 años y no los pudo hacer por la situación extrema que recibió la Argentina. Obviamente nosotros como diputados nacionales vamos a defender a nuestro gobierno, pero antes de defender a nuestro gobierno nacional vamos a defender los intereses de la provincia de Santa Fe. Cosa que no hicieron los diputados del peronismo cuando Cristina Kirchner fue presidenta de la Nación. Recordemos, porque también hay que poner esto de nuevo en la cabeza de la gente. A ver. Durante más de 10 años, el kirchnerismo le robó parte de la coparticipación a Santa Fe. Le robó parte de la coparticipación de Santa Fe. Miles de millones de... Muy fuerte eso. Miles de millones de pesos que eran de los santafesinos, sí, se fueron para otro lado. Probablemente algunos estén en los bolsos de López que tiró en el convento. Ahora bien, no escuché a ningún diputado santafesino del peronismo gritar o decirle a la Casa Rosada de ese momento que le devuelvan la plata a los santafesinos. Bueno, después Santa Fe fue discriminada. Sí, quiero reforzar eso con el tema de la deuda de Nación, que con Santa Fe, producto de lo que vos decís, ¿no? Hoy el Estado Nacional, por la irresponsabilidad del kirchnerismo, le debe a Santa Fe más de 70.000 millones de pesos. Después, porque esa falta de coparticipación que no llegaba, esa plata de coparticipación que no llegaba, se traduce en falta de obras, falta de cloacas, falta de agua, falta de salud. Después, recordemos la instancia de que el kirchnerismo, cuando gobernó, cuánto sufrió Santa Fe con respecto al narcotráfico. Las rutas nacionales eran un colador
para nuestra provincia y se instaló el narcotráfico de manera definitiva en nuestra provincia, en nuestras ciudades. Ya hoy ciudades como Rosario y Santa Fe están totalmente enfermas de narcotráfico. Ahora, esto se está trasladando a ciudades que a lo mejor antes, hace un par de años, estaban más tranquilas, como por ejemplo Rafaela, Sunchales, Reconquista, Venado Tuerto. Después, decime una obra, yo te hago un ejercicio, decime una obra que en 12 años el kirchnerismo haya hecho en la provincia de Santa Fe. 12 años. No recuerdo puntualmente en este. Porque no hay. No hay obras de envergadura, salvo algún intendente o jefe comunal amigo que tenía que le hacían el pavimento y después salía a 10 y el pavimento se cobraba 20. Pero no hay una sola obra. No, de las grandes no. Eso. Ahora nosotros estamos reparando la Ruta 11, haciendo acueductos. Ese me parece importante. Haciendo el Belgrano Cargas. El Belgrano Cargas, volvió el tren, ese tren que decía no, el peronismo con los ferroviarios. Bueno, el tren volvió con Mauricio Macri. Estamos haciendo obras hídricas para que la provincia de Santa Fe deje de inundarse. El Vila Cululú, Tortuga San Antonio, La Picasa. Entonces, realmente, Melincue hoy, gracias a una obra del gobierno nacional, deja de inundarse, va a empezar a recuperar áreas productivas y áreas urbanas. Entonces, tenemos que acordarnos los santafesinos. Pero yo ahora tengo una pregunta, entonces, porque yo te escucho a vos, y es lógico cuando hacemos una visión general de lo que vos estás contando. Entonces, ¿qué pasa? ¿No llega el mensaje? ¿Por qué razón cayó la imagen del presidente de la Nación? El contexto económico afecta muchísimo y a lo mejor no nos hace ver algunos aspectos positivos como los que te mencioné anteriormente. Y está bien. Y por eso estamos muy confiados de que la economía hace ya 2 meses que empieza a haber síntomas de recuperación. El campo, ese sector tan importante para nuestro país, está nuevamente respondiendo y está generando un movimiento económico en el interior. Por eso me preocupa tanto que vuelva el kirchnerismo. El campo va a ser las ansias de venganza que tiene el kirchnerismo para con el campo es enorme. Y ya lo están demostrando. La verdad, no, hay que escuchar a los dirigentes del kirchnerismo para ver las cosas que dicen del campo. Entonces, en aspecto económico ya claramente hay síntomas de mejora de la economía, pero una mejora de la economía no impulsada por inyectarle dinero ficticiamente al mercado o a la economía argentina, sino gracias a la reactivación de distintos sectores que de a poquito ya se empiezan a recuperar de la crisis que tuvimos en el 2018 para que realmente la economía empiece a funcionar. Federico, muchísimas gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes.